navegantes holandeses en las costas de Chiloé en los años 1600 y 1643. En el siglo XVII, a inicios de los años 1600, las potencias europeas como España, Francia, Inglaterra y Portugal se disputaban el control de las rutas comerciales entre Europa, América y Asia. Para ello, construían grandes flotas marítimas compuestas por enormes barcos hechos de madera y movidos por velas. Estos grandes viajes eran lentos y peligrosos, pues estaban expuestos a las grandes corrientes marítimas, tormentas, huracanes, el riesgo de hundimiento. Los viajes en estos barcos eran tan riesgosos que muchas veces quedaban sin alimento ni agua para sus tripulaciones, las que podían variar de entre 40 a 100 hombres, dependiendo del tamaño de la embarcación. Las rutas de los famosos galeones fueron cruciales para el comercio entre España y Portugal con sus colonias americanas y posesiones asiáticas, pues los galeones de estas potencias podían cargar enormes tesoros de oro, plata, piedras preciosas, sedas y porcelanas de la China. Además, transportaban apetecidas especias o condimentos como pimienta, canela, nuez moscada, clavo de olor, curry, comino, entre otras, las cuales permitían conservar los alimentos y mejorar sus sabores al momento de cocinarlos, siendo muy apetecidas por los europeos de aquella época. Sin embargo, estas enormes riquezas fueron muy apreciadas por las potencias enemigas de Portugal y España, ya que fueron los primeros reinos europeos que establecieron colonias en América tras el descubrimiento y conquista de nuestro continente, hecho histórico ocurrido entre los años 1492 y 1580. Además, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes en el año 1520 abrió una ruta comercial entre Europa, América y Asia, la que fue controlada por España, donde Chiloé fue un punto esencial para el control de esta estratégica ruta marítima. Fue durante los años 1600 que los actuales Países Bajos se convirtieron en una gran potencia naval que llegó a rivalizar con la poderosa flota española. Una de las provincias más importantes de los Países Bajos fue Holanda, la que lideró una larga guerra de 80 años contra el dominio español, logrando separarse de la corona española, y de esta manera Holanda y España se convirtieron en grandes enemigos. Holanda, aprovechando su larga costa atlántica, construyó una gran flota marítima para acosar y asaltar las posesiones españolas y portuguesas en América y Asia. Además, fundó grandes compañías comerciales. La más importante fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la cual, además de comerciar, debía colaborar en la guerra contra España y sus colonias americanas. Es así como los navegantes holandeses organizaron 7 grandes expediciones que zarparon de sus costas para recorrer los mares del mundo, tanto para comerciar, obtener riquezas y tesoros, como para atacar y asaltar las posesiones hispanas y portuguesas en América y Asia. En sus diversas expediciones, los marinos holandeses descubrieron el estrecho de Le Maire y el Cabo de Hornos, Cape Horn, logrando un gran conocimiento de la geografía costera americana. Esto permitió la acción de los corsarios, quienes tenían el objetivo de desarticular el comercio entre España y sus colonias. Los corsarios fueron marinos que, a través de un permiso legal conocido como patente de corso, se les permitía asaltar embarcaciones y posesiones de los enemigos de los Países Bajos, principalmente Portugal y España. Este permiso era entregado por un rey o soberano de cualquier reino europeo de aquella época. Entonces, a lo largo de la historia encontramos corsarios ingleses, holandeses, españoles y franceses, entre otras nacionalidades. Una de las posesiones españolas que los corsarios holandeses atacaron durante los años 1600 fue el archipiélago de Chiloé, porque gracias a su cercanía con el Estrecho de Magallanes, fue un punto fundamental para estas expediciones, que luego de cruzarlo debían reparar sus naves, además de conseguir alimentos y agua fresca para continuar el viaje hacia las demás posesiones hispanas en América. Igualmente, estas empresas expedicionarias debían viajar por el Océano Pacífico hasta las costas de Asia. De las diversas expediciones de estos navegantes holandeses,
Fueron dos las que tomaron contacto con la población chilota en los años 1600 y 1643. La primera expedición de corsarios holandeses que visitaron Chiloé zarpó con 5 navíos y cerca de 500 hombres desde el puerto de Rotterdam en Holanda, el 7 de julio de 1598. El objetivo del viaje era buscar una ruta alternativa hacia las Indias Orientales, especialmente a las Islas Molucas o de las Especias, ubicadas actualmente en Indonesia. De estas islas, los europeos obtenían el clavo de olor y la nuez moscada, especias muy apetecidas en Europa que permitían la conservación y el mejoramiento del sabor de los alimentos. A la vez, tenían que atacar las colonias españolas y portuguesas en América. De los 5 buques que zarparon desde Holanda, solo la Trow, capitaneada por Baltasar de Cordes, llegó a las costas de Carelmapu y posteriormente a la actual comuna de Ancud, en un sector llamado Península de Lacuy, el 3 de marzo de 1600. Estamos en la tranquila y sonora bahía de Yuste, llamada en el siglo XVI del Inglés. Bueno, utilizaban, después del paso obligado por Cabo de Hornos, le hacían el quite a Magallanes, y esta era la bahía de abrigo, de recuperar provisiones, de hacer aguada de los holandeses en sus intentos de colonizar sobre todo el río Valdivia. Ese era su objetivo fundamental, pero el estratégico, después de la navegación por Cabo de Hornos, era Chiloé y esta bahía en particular. Hay 2 expediciones muy importantes que dejaron su rastro en la historia, bastante violento, porque en ese tiempo tenían título de corsario. La diferencia entre un pirata y un corsario es que un corsario tiene una patente de un gobierno, en este caso el holandés. Simón de Cordes en 1600 recala en esta bahía con una pequeña flotilla y pacta con los huilliches de Lacuy, no solamente para provisiones, sino que para unirse y atacar Castro, pasando por Carelmapu. Y en ese periodo que él hace la rapiña fue bastante violenta. Asaltaron Castro, destruyeron la ciudad, no era muy grande, pero incluso son los primeros indicios que tenemos de la destrucción y el combate en el fortín de Castro. Ahí aparece la heroína Inés de Bazán. Destruyen también todo lo que encuentran, roban todo lo que encuentran, incluyendo secuestro y asesinato. Fue muy grave aquello. La crónica de Mes Sanders, tripulante de la Trow, señala que fueron recibidos por los indígenas locales con papas, ovejas, gallinas, huevos, miel y algunas frutas, también manzanas como en Holanda, pan de trigo y pan hecho de papas de muy buen gusto. Luego de conversaciones, los caciques les señalaron que los españoles eran sus enemigos, por lo que se estableció una alianza entre indígenas y holandeses. Esta alianza permitió que la tripulación holandesa al mando de Cordes atacara e incendiara la pequeña ciudad de Castro, ejecutando a varios españoles, entre ellos al regidor de Castro, Baltasar Ruiz del Pliego, el 18 de marzo de 1600. Tras la captura de la ciudad de Castro, los españoles enviaron soldados desde Osorno, liderados por los capitanes Francisco del Campo y Luis Pérez de Vargas, quienes lograron expulsar a los holandeses el 26 de mayo de 1600. Cuenta la historia que doña Inés de Bazán, vecina de la ciudad de Castro, fue tomada prisionera por holandeses y en un momento de descuido de sus captores entró al fuerte para mojar la pólvora, evitando que de Cordes pudiera utilizar los cañones. Otros cuentan que entregó municiones a los españoles que no fueron capturados por los holandeses. Sin embargo, el capitán holandés descubrió a doña Inés y como manera de escarmiento la azotó en la plaza pública de Castro, logrando sobrevivir a pesar del cruento castigo. Luego de ser derrotado por las fuerzas españolas, de Cordes y los pocos sobrevivientes lograron escapar en su nave, tomando rumbo a las Islas Molucas, siendo capturado y ajusticiado por los portugueses. Sin embargo, en el año 1630, los holandeses lograron ocupar una parte importante de la entonces colonia portuguesa de Brasil, conquistando la ciudad de Olinda, entonces capital de la provincia de Pernambuco.
Los territorios conquistados fueron renombrados como Nova Holanda por la Compañía de las Indias Occidentales, que en 1636 nombró al conde Mauricio de Nassau como gobernador general de las posesiones holandesas en Brasil. Esto le permitió a Holanda contar con una importante presencia en el Brasil portugués, lo cual dio origen a nuevas incursiones holandesas en América. En el año 1643, una nueva expedición llegó a Chiloé al mando del almirante Hendrik Brouwer, que entre los años 1632 y 1635 ocupó el cargo de gobernador general de las posesiones holandesas en la India Oriental. Este destacado marino presentó a la corona holandesa un proyecto que venía desarrollando hace mucho tiempo. Su idea era viajar a Chile al frente de una expedición para establecer una colonia holandesa en Valdivia. Cuando la corona aceptó su proyecto, viajó desde Brasil el 15 de enero de 1643 al frente de 5 naves y 350 hombres, llevando como segundo al capitán Elias Herkmans, ingresando por el estrecho de Magallanes a aguas del Océano Pacífico para llegar después de una sufrida navegación al archipiélago de Chiloé. La expedición desembarcó en Carelmapu, donde atacaron e incendiaron el fuerte. Luego se dirigieron a la ciudad de Castro, encontrándola deshabitada y destruida por los propios habitantes, quienes escaparon a los cerros cercanos al conocer las noticias de la llegada de los holandeses, que al fallar la ocupación de Castro se regresaron hacia Ancud. En su viaje al norte de la Isla Grande, los holandeses desembarcaron en una de las islas del mar interior de Chiloé, donde el almirante fue herido de muerte por una flecha lanzada por un indígena. Brouwer, tras larga agonía, murió la mañana del 7 de agosto de 1643 en la península de Lacuy, en el norte de la Isla Grande de Chiloé. Su cuerpo fue embalsamado, pues había expresado la petición de ser enterrado en Valdivia. Elias Herkmans tomó el mando de la expedición, llegando a Valdivia el 24 de agosto de 1643, junto a un grupo de familias indígenas chilotas aliadas. Los primeros acercamientos con los huilliches de Valdivia fueron todo un éxito. No obstante, la empresa no dio resultados cuando los aborígenes comenzaron a desconfiar de los extranjeros. Tras este fracaso, Herkmans y sus hombres se retiraron de Valdivia el 28 de octubre de 1643, retornando a Pernambuco, posesión holandesa en Brasil. Tras el fracaso de esta expedición holandesa, el recibimiento de Herkmans y su tripulación en Pernambuco no fue de lo mejor, pues se le acusó de incompetencia y falta de habilidad para negociar con los huilliches del sur de Chile, por lo que la corona holandesa le abrió una causa para ser juzgado. El marino no alcanzó a ser juzgado, falleciendo en Pernambuco el 8 de enero de 1644. Finalmente, en el año 1654, los holandeses fueron expulsados de las colonias portuguesas de Brasil, colocando fin a la presencia holandesa en América del Sur.